concepciones del yo en el pensamiento de la India. Voy a ir pasando un PowerPoint, pero muy discretito, solo con algunas palabras. Irá apareciendo ahí el esquema que tengo delante para que veáis lo que vamos haciendo y a ver si sé manejarlo. Bien, parece que sí. Bueno, lo primero es pensamiento de la India en general, no solo hinduismo. Es la filosofía india en general. Igual que hablamos de filosofía occidental, hay filosofía india y filosofía china. Son las tres tradiciones de filosofía en sentido estricto. Entonces me voy a ceñir a la tradición filosófica que se inició en la India. Y vamos a empezar con algunas ideas comunes a la mayor parte de las filosofías indias. Hay muchas filosofías indias en sentido estricto, desde las Upanishad, ya veremos lo que es, en el siglo V o VI a.C. hasta la actualidad, la mayor parte de las filosofías de la India están de acuerdo en lo siguiente. Hay alguna excepción, muy pequeñas. La más llamativa es la de la corriente materialista, que también hay una tradición materialista en la India de la que hablaremos después un poco. Bueno, todo el pensamiento indio clásico desde las Upanishad parte de la constatación de un hecho, que sufrimos más de lo que nos gustaría. Podemos estar más o menos contentos, pero nos gustaría ser más felices. Hay sufrimientos innecesarios en nuestra vida. Hay algunos sufrimientos que son inevitables. Si te das un golpe en el pie con un ladrillo, pues te duele, y eso es inevitable. Pero, por ejemplo, si después de darte ese golpe en el pie empiezas a maldecir, qué tonto soy, ¿cómo me puedo dar este golpe? O ¿quién ha dejado aquí este ladrillo? Y te enfadas. Todo eso es un sufrimiento psicológico, extra, que es evitable. Uno se da un golpe en el pie y ¿qué le va a hacer? ¿Le duele? Pues se aguanta, quita el ladrillo si es buena persona y sigue andando. O hace algo para que no vuelva a haber otro ladrillo ahí en el que la gente se pueda golpear. ¿Veis? Hay diferentes actitudes psicológicas, algunas de las cuales producen sufrimiento y otras no. Entonces, es este sufrimiento, esta insatisfacción de la que estamos hablando. El sufrimiento evitable, el sufrimiento innecesario. Eso es lo que llamamos insatisfacción. Se preguntaron los pensadores de la India, ¿de dónde procede este sufrimiento evitable o psicológico? Y llegaron a la conclusión de que procedía del apego. Apego es una palabra que tiene varios significados. Apego en el sentido positivo es cuando queremos a alguien, hay un vínculo con esa persona o con ese animal y hay un apego positivo, es bueno, es un cariño, una calidez. En cambio, en sentido negativo, apego significa, y es en el sentido en que lo vamos a usar aquí, apego en sentido negativo significa un deseo compulsivo, un deseo exagerado, que podríamos llamarlo una adicción. Cuando estamos, por ejemplo, apegados a comer pasteles, por ejemplo. Comer pasteles es una cosa agradable, que hecha con moderación, pues está muy bien. Pero una persona que sea adicta a los pasteles, come demasiados pasteles y se empacha, le sube el azúcar, se pone malo. Eso es un apego. Apego llamo a un deseo compulsivo o adicción. El origen de todos estos sufrimientos extraordinarios que nos creamos nosotros mismos, según la tradición de la India, es el apego. Los deseos están bien. Uno tiene un deseo y lo satisface si puede. Si no, pues no está tan contento, pero se le pasa. Son deseos normales. De hecho, sin deseos no podríamos vivir. Deseo es sinónimo de vida. El deseo es lo que nos impulsa a hacer cosas. A una rata le pusieron un electrodo en el centro del placer. Estaba plenamente satisfecha, entonces murió de hambre, porque ya no sentía ni hambre. Eso es un deseo. No sentía ganas de hacer nada. Se quedó quieta y murió. El deseo es imprescindible. Lo que es prescindible es el apego, es decir, el deseo que nos ata. Uno puede estar enganchado o apegado a situaciones. Por ejemplo, uno igual le gustan mucho las comodidades. Otro puede estar apegado a objetos. Uno puede estar apegadísimo a su coche. Hay algunas personas, más varones que mujeres, que están enamorados de su coche.
y lo limpian muchísimo. Si tiene una rayita es una catástrofe. Bueno, eso es exagerado. También hay en las relaciones personales. Hay relaciones personales maduras, libres, amorosas, cariñosas, pero de personas completas en sí mismas, y hay relaciones personales enfermizas, exageradas. Tiene mucho que ver con esto el mito romántico. Eso de que el encontrar tu alma gemela es esa experiencia que se tiene del enamoramiento, es como la experiencia más grande de la vida. Este mito romántico degenera muchas veces en una cosa que se puede llamar codependencia. Dos personas que dependen la una de la otra, que sin la otra no pueden vivir, no existen. Esta frase sale en todas las canciones. No puedo vivir sin ti. Mala cosa. Si rellenáis en un papel, no puedo vivir sin, Si esa lista es demasiado grande, mala cosa. Vais a sufrir innecesariamente y hacer sufrir a los demás. Cuanto más corta sea esa lista, mejor. Seremos personas libres, que es una de las cosas a las que aspiramos. ¿Y de dónde procede el apego? Los filósofos indios dicen: nos apegamos a cosas porque sentimos que algo nos falta, sentimos una carencia. Yo soy un ser limitado, imperfecto, que nació, que morirá, que tiene muchos límites, la finitud, es decir, la limitación, la conciencia de imperfección. Soy un ser imperfecto con carencias, etc. Ellos dicen: esta idea que tenemos de nosotros mismos es falsa. La idea de mí, de yo, de mí mismo, como un ser limitado, finito, imperfecto, es falsa. ¿Por qué dicen eso? Bueno, aquí está la palabra clave de nuestra reunión de hoy, el Atman. Atman significa uno mismo, es decir, el yo. Lo he traducido en plan sencillo por el yo. Una amiga que es una gran filósofa, una gran profesora de estética, Chantal Maillard, en cuanto recibió la información de la conferencia, me escribió y dijo: no estoy de acuerdo con que digas que eso es el yo, llamar a eso yo. Bueno, estoy de acuerdo con ella. La palabra Atman significa uno mismo, se refiere a la identidad propia. Entonces, en plan sencillo lo he traducido como yo, pero acordaos, Atman es mi verdadera naturaleza. ¿Cuál es mi sí mismo? El uno mismo. ¿Qué soy yo? Se puede decir también. Bien, pues la pregunta es: ¿cuál es el Atman? Esa es la pregunta fundamental, el siguiente paso de la reflexión en la que estamos, repitiendo el pensamiento de los filósofos indios. Ellos dicen: la idea que tenemos del Atman, es decir, de nuestra naturaleza, es errónea. Yo no soy este ser limitado, imperfecto, finito que creo ser. La idea de yo como un ser finito hace que busque fuera de mí cosas. Siento que me falta algo, entonces necesito cosas fuera de mí. Me engancho a ellas y de ahí surge el apego. El apego surge de la idea de nosotros mismos como seres imperfectos. Acción. Deseo cosas exteriores, me apego a cosas exteriores, a situaciones, a personas, a objetos, etc. Y actúo para entrar en contacto con esos objetos en los que creo que voy a encontrar la felicidad. ¿Veis? Ese es el esquema que está ahí arriba. Insatisfacción procede del apego, procede de la ignorancia de nuestra propia naturaleza. Esa idea de nosotros mismos como seres imperfectos nos lleva a actuar buscando esos objetos que creemos que nos van a dar la felicidad. Hasta aquí es una descripción como muy psicológica o un poco antropológica que se podría aceptar por todo el mundo. Aquí entra un nuevo elemento que es ya propio de la filosofía india y que es más difícil de aceptar para personas de otras tradiciones, que es la ley del karma. Hasta aquí es todo antropología, psicología. Aquí ya entramos un poco en metafísica. La ley del karma y la reencarnación. Estas son dos ideas compartidas por la mayor parte de los pensadores de la India desde el siglo VI a.C. hasta la actualidad. No se discute sobre ellas mucho, todo el mundo cree en ello.
Es como en la filosofía medieval cristiana y la filosofía medieval cristiana, judía, musulmana, y también durante gran parte de la Edad Moderna. En la Edad Media nadie discutía sobre si Dios existía o no existía. Hay pruebas de la existencia de Dios, pero en realidad no hacen falta, porque se cree en Dios por la fe y todo el mundo acepta que Dios existe. En la India no, en la India hay algunas tradiciones que creen en Dios y otras muchas que no. Pero todos, casi todos, 95% de ellos, creen en el karma y la reencarnación. ¿Qué es esto del karma? La ley del karman o karma. Karma significa acción. Lo que nos dice la ley del karma es que según actuemos, eso va a influir en lo que nos pase posteriormente. Si actuamos correctamente, nos vamos a encontrar con circunstancias agradables, positivas, placenteras. Si actuamos incorrectamente, vamos a encontrarnos con sufrimiento, situaciones que no nos gustan. Esta creencia surge porque, como para justificar las aparentes injusticias de la vida. Hay gente que es muy buena y le va fatal. Hay gente que son unos gángsters y unos asesinos y un desastre y les va muy bien. Esto no es justo. Pues para que el universo, que la realidad sea justa, tenemos que creer que en el día de mañana, en otra vida o después de la muerte, los malvados van a ser castigados y los buenos, los justos, van a ser premiados. Esto es el origen de la creencia en la vida después de la muerte en todas las religiones. Entonces, en la India empiezan a creer en eso, en la vida después de la muerte, regida por la ley del karma. Es decir, según actuemos, recibiremos premios o castigos. Entonces, se empieza a creer en la vida después de la muerte, en la ley del karma, pero también se empieza a creer en que hemos vivido anteriormente. ¿Por qué? Por la misma idea, por intentar justificar las aparentes injusticias que nos encontramos aquí cuando llegamos. Los bebés, un bebé es un feto, es concebido, pues y nace. Hay bebés que han nacido ahora en Gaza, por ejemplo, y otros que han nacido aquí en Madrid. Pues ya, en principio la situación ya es totalmente distinta. Luego bebés que nacen enfermos, otros sanos, en familias ricas y cariñosas, otros en familias desestructuradas, desastres totales. ¿Cómo es? Nosotros insistimos mucho políticamente en la igualdad de oportunidades. Si el universo es justo, parece que no respeta para nada este principio de la igualdad de oportunidades, porque a unos les da unas oportunidades fabulosas desde que nacen y otros nacen en circunstancias horrorosas. Para justificar esas aparentes injusticias, se empezó a creer que hemos vivido vidas anteriores en la India. Hemos vivido vidas anteriores y por eso las personas que se han portado mal en vidas anteriores, que han sido malvadas, etcétera, pues se encuentran con situaciones desagradables. Y las personas que han sido buenas se encuentran con situaciones más agradables. Esto no es una idea muy simpática, pero para ellos les pareció la única manera de justificar las aparentes injusticias del universo. Si no, el universo, la realidad, es injusta simplemente. Igual hay que aceptarlo esto. Pero ellos, como pensadores religiosos en su mayor parte, o espirituales, como todas las demás religiones, llegaron a esta conclusión de que tenía que haber una vida después de la muerte con premios y castigos, y en las religiones de la India, que tienen una visión cíclica del universo, también se llegó a la conclusión de que tenía que haber vidas anteriores. Por tanto, lo que he dicho antes, en la descripción más psicológica, el apego, la ignorancia, nos lleva a actuar y a veces conseguimos satisfacer nuestros apegos y estamos muy contentos, otras veces no lo conseguimos y sufrimos desesperadamente. Todo eso se inserta en que esta vida, nuestras acciones de esta vida, van a determinar lo que nos pase en vidas posteriores. Y las circunstancias que nos encontramos en esta vida dependen de lo que hemos hecho en vidas anteriores. Es decir, es la idea de la reencarnación, la creencia en la reencarnación, que se da en otros lugares de la historia de la humanidad, pero es típico de las visiones del mundo de las religiones de la India. La ley del karma y la reencarnación. Todo esto, estas ideas que he dicho hasta ahora, las tienen en común casi todas las corrientes del pensamiento de la India. Pero se añade una cosa más. Estamos en un ciclo de reencarnaciones. No sabemos cuándo empezó, sin comienzo, y
nos vamos a reencarnar una vez y según nos comportemos en esa vida nos volveremos a reencarnar como seres humanos o como animales, o en la India tienen una imaginación portentosa, o como dioses, músicos celestiales, demonios, fantasmas. Hay toda clase de formas o de tipos de persona, de ser, en el que nos podemos reencarnar dependiendo de cómo nos comportemos. Si somos malísimos, igual pasamos unos millones de años en un infierno terrorífico, pero por suerte casi todo el mundo piensa que los castigos y los premios no son eternos. Si uno se ha portado un poco mal, pues tiene algún tipo de sufrimiento. Si ha sido una persona horrorosa, pues tendrá un sufrimiento más intenso y más largo, pero se le volverá a dar una oportunidad. Eso dicen los indios. Eso, el dios cristiano, los dioses de las religiones abrahámicas son un poco implacables porque te dan una oportunidad y si suspendes ya no hay recuperación. Bueno, existe el purgatorio, que vendría a cumplir la misma función que las reencarnaciones en el hinduismo. Bueno, pues, de todas formas, esta idea de que nos vamos a reencarnar una y otra vez, siempre teniendo que seguir las normas éticas, las normas religiosas, y nunca llegando a descansar, es una idea un poco espantosa. Es un aburrimiento pensar que vamos a tener que estar siempre actuando eternamente. Entonces, en el mismo texto en que aparece esta creencia en la ley del karma y en la reencarnación, aparece la creencia en la liberación. Uno puede llegar a liberarse de este ciclo de las reencarnaciones. Puede llegar a superar la ley del karma y llegar a un estado de plenitud, de satisfacción, de felicidad definitiva. La salvación, lo que se llama la salvación en otras religiones, aquí se llama más bien la liberación. ¿Y cómo se llega a la liberación? Bueno, lo que nos ata al ciclo de las reencarnaciones es el apego, precisamente, lo que hemos dicho antes. Lo que nos ata a este mundo es el apego. Nos morimos, volvemos a reencarnarnos porque teníamos muchos apegos. Entonces, eso nos impulsa a volver a vivir otra vez en un mundo, en una existencia relativa, y si en esa existencia seguimos teniendo apegos, volvemos a reencarnarnos. La única manera de trascender este ciclo de apego, ignorancia, acción, placer, dolor, este ciclo que es como, recuerda un poco a esa rueda en la que corre el hámster sin ir a ningún sitio, siempre dando vueltas, sin llegar a ninguna parte. La única manera de salir de este ciclo, de samsara, el ciclo de las reencarnaciones, es superando el apego. Cuando la persona supera el apego, ya no hay nada que le ate a este ciclo y alcanza la salvación, la liberación. ¿Y cómo se supera el apego? Descubriendo cuál es nuestra verdadera naturaleza. No somos seres imperfectos, limitados, finitos, carentes, que nos falta algo, sino que somos otra cosa. Y hasta aquí, bueno, una decía, hasta aquí puedo leer, pero no es eso lo que quiero decir. Hasta aquí están de acuerdo las filosofías indias. A partir de aquí empieza el desacuerdo. La discusión sobre el Atman. Cada filosofía india tiene una idea diferente sobre lo que es el Atman, cuál es nuestra verdadera naturaleza. Todos de acuerdo en lo anterior. Hay que descubrir cuál es nuestro Atman para alcanzar la liberación. Pero luego cada uno dice que nuestro Atman es una cosa u otra. Voy a ver cómo voy. Sospecho que mal. Efectivamente. Pero bueno, no es desesperada la situación. La discusión sobre el Atman. Hay diferentes concepciones sobre quién soy yo. ¿Quién soy yo? Se dice Koham. Koham, ¿quién soy yo? Es una pregunta muy antigua en todas las tradiciones filosóficas. Pues bien, vamos a ver A, B, C, D, E, 5 concepciones diferentes sobre el Atman, que son, eso es lo que hay que descubrir para alcanzar la liberación. Menos la primera. La primera concepción que encontramos en la filosofía de la India es el materialismo. Se les llama lokayatas o charvakas. Es una filosofía totalmente materialista típica. Son naturalistas, solo existe el universo natural, los 4 elementos, agua, tierra, fuego y aire. Yo, ¿quién soy yo? Yo soy este cuerpo. Y te pueden decir, ¿y la mente? La mente es material también. Bueno, entonces yo soy un ser material compuesto de los 4 elementos que vive en este mundo material. ¿Y cómo debo comportarme aquí? La respuesta es hedonismo. Es típico de muchas concepciones materialistas que tienen una ética hedonista. Significa
Tú lo que tienes que hacer es buscar el placer. Como no hay vida después de la muerte, no hay otros principios superiores, pues lo lógico es que te dediques tu vida a buscar el placer. No es un hedonismo vulgar. Cuando decimos esta filosofía es hedonista y busca solo el placer, entonces pensamos que están emborrachándose, que hacen grandes orgías, que placeres de lo más vil. Pero no, dentro del placer se incluyen muchísimas cosas. Sí, hay muchos grados de placer, desde los más toscos, como puede ser pues el placer de comer simplemente cuando uno tiene hambre, o ir al servicio, es un placer también, es un placer tosco, de lo más tosco, pues hasta lo más sutil, que puede ser placeres artísticos, estéticos, y también dentro del placer puede estar incluido la ética, el ayudar al prójimo. Una persona empática siente una satisfacción especial cuando hace algo por los demás. Puede haber personas que se dediquen a ayudar a los demás y eso es su forma de disfrutar de la vida, de ser felices, porque si no lo hicieran no se sentirían coherentes. O sea que el hedonismo no significa un hedonismo craso, sino que puede ser un hedonismo más sutil, como por ejemplo el de los epicúreos. Creo que eran los cirenaicos, ahora no me acuerdo exactamente, era una escuela también de filosofía griega que practicaban el hedonismo tosco. En cambio, los epicúreos eran mucho más sutiles. Hasta el punto que los estoicos decían, Epicuro dice que va detrás del placer. Su filosofía no tiene sentido, porque él es un gran sabio, que en realidad está más allá de los placeres más vulgares y es una persona profundísima. Bueno, pues esa es una forma de hedonismo sutil, elaborado, no tosco. Claro, estos lokayatas, estos materialistas, no creían en la ley del karma para nada, porque cuando nos morimos, nos morimos. Entonces, lo que hacemos ahora no influye en lo que va a pasar en el futuro, porque simplemente no vamos a existir en el futuro. No hay alma, no hay reencarnación y, por tanto, no hay que buscar la liberación. Así que este grupo, esta corriente del pensamiento de la India, son los únicos que quedan excluidos de esa visión común de las cosas que he descrito antes. Las siguientes son diferentes versiones de teorías sobre el yo que encontramos en diferentes filosofías de la India. Hay muchísimas filosofías en la India, desde las Upanishads, el budismo, el jainismo, etc. Muchísimas escuelas del hinduismo, budismo, jainismo, los ayívikas, luego los sikhs, luego filosofías con influencia occidental, cientos y cientos de filosofías diferentes. No voy a tener en cuenta la evolución histórica, sino simplemente clasificarlas en 5 grupitos. Segundo grupo de filosofías, el monismo, o más bien el adualismo. También se suele llamar el no dualismo. Esto lo encontramos dentro del hinduismo, por ejemplo, en las Upanishads, el Advaita Vedanta, dentro del budismo, en el budismo Yogacara, etc. Hay muchas tradiciones adualistas o monistas. Monismo, un término que se usa habitualmente es no dualismo. Pero Raymond Panikkar proponía que dijéramos mejor adualismo, que es la manera en la que en España hacemos palabras compuestas en las que se niega lo que viene después. Pues uno, normal, anormal. Pues dualismo, adualismo. Quiere decir que no hay dualidades. ¿Qué quiere decir el adualismo? Esta forma de adualismo más bien monista. Adualismo significa que no hay dos cosas. Entonces, en una de las versiones, que es lo que voy a resumir ahora, se piensa que hay una única realidad, una realidad absoluta. Y esa realidad absoluta no es personal, no es un Dios personal al que podamos rezar, con el que podamos interactuar o al que podamos invocar. Es una realidad no personal. Aquí hay un peligro. Cuando pensamos en algo no personal, pensamos en algo inferior a una persona. Porque nosotros en este mundo conocemos personas, luego animales, plantas y objetos inertes. Si decimos de algo que es no personal, nos imaginamos algo inferior, una especie de energía. Eso es menos que personal. Este absoluto no personal es algo que está más allá de lo personal. O sea, no es inferior a un ser inteligente. Podríamos decir, ese absoluto no es inteligente, es la inteligencia.
Ese absoluto no es feliz, es la felicidad. Ese absoluto no existe o deja de existir, es el ser. ¿Veis? Esto todo es muy abstracto, pero son maneras de intentar expresar algo que es inexpresable, porque está más allá de todas las dualidades. Eso es decimos no dualismo. ¿Por qué? Porque esa realidad está más allá de todas las dualidades, más allá del bien y del mal, más allá del yo y del no yo, más allá del placer y del dolor. Eso es la realidad absoluta. Entonces, esa realidad absoluta, según esas tradiciones, es lo único que existe. Aquí encontramos tradiciones hindúes, es típico, esta visión del mundo es muy típica del hinduismo, pero también en el budismo Yogacara dice que solo existe la naturaleza de Buda. En esa forma de budismo es de la que procede, por ejemplo, el budismo zen. Solo existe la naturaleza de Buda. Y yo soy... ¿Quién soy yo? Yo soy Buda, pero el Buda universal, Buda absoluto. En el hinduismo lo llaman a esto el Brahman. Lo traducimos como lo absoluto. Bien, entonces, ¿y este mundo que percibimos? Pues este mundo existe, no es distinto del Brahman. Todo esto que vemos es Brahman. No hay nada que no sea el Brahman. Por tanto, todo es divino. Todos los seres son divinos, son una apariencia o manifestación de ese Brahman absoluto o de esa naturaleza de Buda. Sería como que las cosas individuales, las personas, son como las olitas en ese océano infinito de beatitud que es el Brahman. Son las olitas en el mar de la conciencia pura, de lo absoluto. Bueno, entonces, si yo, en esta tradición, tengo que llegar a comprender esto, estudio intelectual, reflexión, diálogo, y luego, cuando lo he comprendido y estoy convencido de ello, tengo que meditar sobre ello. Esta sensación de unidad hay que cultivar el percibir el factor común, esa unidad de fondo que hay en las cosas. Normalmente percibimos la pluralidad, pero nunca sentimos esa unidad. En realidad, fijaros aquí, en esta escena hay un montón de personas, columnas, etcétera, pero aquí todos formamos una unidad, no estamos separados. Entonces, lo que hay que cultivar es esta percepción de la unidad, de que yo soy lo absoluto, no solo yo, cada uno de nosotros en el fondo, la olita que se levanta del mar es el mar entero en realidad, está vinculada con el mar entero. Bueno, esta es una de las líneas. El Atman, ¿qué es el Atman? El Atman es Brahman, el Atman es la naturaleza de Buda. Yo soy Brahman, yo soy lo absoluto. Otra opción, la opuesta, dualismo. La encontramos, por ejemplo, en el jainismo, en el Sankhya, en el yoga clásico de Patanjali, para quien le suene esto. En la realidad hay dos cosas diferentes. El mundo material que percibimos y muchísimas almas. Cada uno de nosotros es un alma. ¿Cómo llegan a esta conclusión? Vamos a analizar la experiencia. Hay objetos conocidos y hay un sujeto que conoce. Yo soy un sujeto que conoce. Pero veo que vosotros también os movéis y hacéis cosas que hace este individuo, entonces me imagino que también vosotros sois sujetos. No es seguro, no es 100% seguro. Yo no puedo estar 100% seguro de que existáis, pero tengo una certeza moral de que sí, de que estáis ahí, que no sois un mero producto de esta mente. Pero no podría demostrarlo, es imposible. Pero es certeza moral que con eso es suficiente. Tenemos la certeza moral de que este edificio no se va a caer. No estamos 100% seguros. Lo siento. Pero moralmente estamos seguros. Quiere decir, 99, tantos nueves, que es como si prácticamente fuera una certeza metafísica. Pues bien, yo soy el sujeto que percibe objetos. Ahora bien, yo como sujeto percibo, entre otras cosas, pues a vosotros, esta mesa, este cuerpo lo percibo. Yo soy el sujeto que percibe este cuerpo. Este cuerpo pertenece al mundo de la materia y yo soy el sujeto que percibe el mundo material. Y luego hay otros objetos que aparecen aquí delante de mí o ante este sujeto que son distintos. Por ejemplo, hay pensamientos, sentimientos, sensaciones corporales, recuerdos, imágenes.
Esos son objetos que aparecen ante mí. Yo soy el sujeto que percibe esos objetos. Es decir, el universo físico y psíquico está por una parte y yo como sujeto estoy por otra parte. Yo soy un sujeto puro que no tengo nada que ver, que no soy ni material ni psíquico. O sea, por ejemplo, si yo ahora me pongo en una actitud coherente con esta filosofía, tendría que decir que ahora mismo yo no estoy hablando, está hablando esta persona. Aquí hay un organismo psicofísico al que yo percibo, y que es el que habla. Yo solo percibo lo que está pasando en este campo de experiencia, incluido este individuo. Bueno, veis, es un dualismo radicalísimo. Un dualismo así no existe en la filosofía de Occidente. En la filosofía de Occidente ponen por un lado la materia, por otra parte la mente. Aquí, en los dualismos indios, ponemos la materia y la mente, y al otro lado el sujeto, la conciencia pura. Es pura percepción. No hace nada, ni siente, ni piensa, ni nada. Eso está en el otro lado. Bueno, estas ideas dualistas. ¿Cómo alcanzar la liberación? Si en realidad yo soy un puro sujeto que percibe las cosas materiales y psíquicas, la manera de llegar a la liberación es llegar a instalarme en la conciencia de que yo soy un sujeto. Y entonces esto se consigue mediante la reflexión, el estudio, la meditación y también mediante el control del cuerpo y de la mente, eso que llamamos yoga. El yoga clásico de Patanjali tiene esta filosofía, el yoga clásico, y es dualista completamente. Aspira a lograr la separación o la percepción de la diferencia entre el sujeto y el mundo objetivo. Y para ello va controlando el cuerpo y la mente gradualmente, mediante 8 etapas muy detalladas, y ese es el objetivo. ¿Veis? La filosofía es completamente distinta. O la metafísica. Lo anterior, solo hay una única realidad y todos formamos parte de ella. Aquí hay 2 realidades y yo soy un puro sujeto espiritual que no tengo nada de material. Totalmente distinto. Siguientes filosofías o tradiciones. En la India encontramos también tradiciones teístas. Teístas quiere decir, hay un ser supremo, que es el ser absoluto, que es el fundamento y quien gobierna la realidad, quien gobierna el universo, y que además es quien puede salvarnos del ciclo de las reencarnaciones por su gracia. En estas tradiciones teístas, el camino místico es el camino del amor a Dios. Es como la mística cristiana, la mística sufí. Es una relación interpersonal entre un Dios personal, entre Shiva, hay unos que adoran a Shiva como el Dios absoluto, otros a Vishnu, Krishna, la diosa. Hay muchas ideas diferentes de cómo es este Dios personal, pero son monoteístas. Son filosofías, concepciones de realidad monoteístas. Bueno, dentro del monoteísmo hay diferentes variedades, pero la más extendida es esta que, no sé si hay, no hay una flecha. Bueno, ahí veis teísmo, lo encontramos en diferentes escuelas devocionales. El texto más conocido de esta línea es la Bhagavad Gita. Hay diferentes filosofías teístas, pero la más extendida es esta que tengo subrayada, que pone identidad en la diferencia. El sujeto, yo soy un alma espiritual y Dios es el ser absoluto que gobierna todo. Según unas filosofías, en el fondo yo soy Dios. Eso sería como no dualismo. Según otras, en el fondo, bueno, Dios es una cosa y yo soy otra completamente distinta. Eso sería una forma de dualismo, como hemos visto antes. Pero lo que predomina es la tercera posición, identidad en la diferencia. Solo existe Dios. Monismo, no dualismo. Pero yo soy una parte eterna de Dios. Es como si Dios fuera un fuego y yo sería una chispa. El universo también es una parte de Dios. Es decir, solo existe Dios y todo este universo y todo existe en Dios. Pero la diferencia con el no dualismo del que hablamos antes es que las almas son eternas y el universo también material es eterno. En el no dualismo, del que hablamos antes, cuando uno percibe que solo existe Brahman, la individualidad desaparece completamente. De hecho, la individualidad no ha existido nunca, según el no dualismo. Es una idea errónea. Ahora mismo solo existe Brahman y no hay otra cosa. Aquí, en cambio, la individualidad es real. Soy parte de Dios, estoy intrínsecamente unido a Dios. Dios es el ser absoluto y yo soy el ser relativo que existo en su seno,
pero yo voy a vivir también eternamente en comunión con Dios cuando alcance la liberación. Qué variedad de filosofías. Ahora ya la última de las concepciones del Atman. Por ahora hemos visto, yo soy, los materialistas, yo soy materia, no dualismo, yo soy lo absoluto, dualismo, yo soy un alma puramente espiritual, teísmo, yo soy un ser espiritual estrechamente vinculado a Dios, a un Dios personal. Y ahora esto lo he llamado negacionismo. Hay muchas escuelas budistas que sobre el tema del Atman dicen el Atman no existe, no hay Atman. En escuelas, el budismo Theravada, budismo Madhyamaka, que es el que encontramos sobre todo en el budismo tibetano, etc. La doctrina central del budismo es Anatman, An-Atman, no hay Atman. ¿Cómo es esto? Porque dicen, las cosas, todas las cosas, incluidos las personas, somos compuestos. Estamos hechos de un conjunto de ingredientes. El ser humano está compuesto de elementos materiales, también de procesos psíquicos. Somos un conjunto de cosas. No hay una cosa única, central, que podamos separar y decir, esto soy yo. Cuando hablo de mí, hablo de un compuesto. Hay muchos ejemplos sobre esto. Por ejemplo, imaginemos que vemos un tornado a lo lejos. Entonces lo vemos y vemos, hay una columna ahí. No, el tornado, si lo vemos de cerca, es aire con muchas cosas que están flotando. Lo mismo, si nos miramos a nosotros, somos un compuesto de muchos componentes, de muchos elementos, y no hay nada sólido en nosotros. Del mismo modo, nos imaginamos que somos entes separados del resto de las cosas. Si lo miramos de cerca, vemos que estamos en una relación inseparable con todas las cosas. O sea, yo no podría existir si no estuviera en este contexto. Yo como tengo mis características, mi forma de pensar, mi psicología, mi estatura, mi peso, todo eso depende completamente de las circunstancias que me han ido configurando. Y ahora mismo, si variara la presión aquí, pues dejaría de existir, estallaríamos. Si no hubiera gravedad, saldríamos volando. La temperatura, hay muchísimas circunstancias que permiten que yo exista y que si no se dieran no existiría. Yo no podría hablar en español si durante muchos años no hubiera vivido en una familia en la que se hablaba español. Es decir, la idea que tenemos de nosotros como una entidad individual es falsa. Somos una entidad compuesta y totalmente relativa al conjunto de la realidad. Esta idea es muy interesante, esta última. Un gran filósofo español, Javier Zubiri, lo llamaba respectividad. Es un término raro que se inventó. No es que seamos entes relacionados, no es relatividad, no es que estemos relacionados con otras cosas, es que mi propio ser es respectivo, depende de otras cosas. Sin otras cosas yo no existiría en ningún momento. Bueno, pues Anatman. Todo el esfuerzo del budismo es llegar a percibir esto. Esto se consigue mediante el noble octuple sendero, es el camino budista, tiene una parte ética, luego una parte, primero una parte de ideas, de motivaciones, luego una parte ética y luego una parte de meditación. Meditaciones que serenan, que concentran, y otras formas de meditación que hacen que uno observe las cosas con ecuanimidad y sin pensar en ello se va dando cuenta de este carácter fugaz, insustancial, de todas las cosas, incluido uno mismo. Esto es lo que se llama la vipassana o el mindfulness, tan famoso mindfulness que está de moda. Es la forma de meditación principal de varias escuelas de budismo. El resultado final del mindfulness es que uno acaba viendo las cosas con ecuanimidad, viendo cómo pasan, cómo vienen, cómo van, y se ve a sí mismo incluso con la misma ecuanimidad, como un fenómeno más que aparece delante y que es pasajero e insustancial. Esto es la clave. Anatman significa insustancialidad. Las cosas no son sustanciales, entidades sustanciales, estables, indivisibles y separadas, sino que son compuestos que vienen, nacen, duran un tiempo y luego se desmenuzan. Esto es una concepción negacionista, no hay Atman, por tanto. ¿Veis qué filosofías más diferentes sobre nuestro propio ser? El marco general era el mismo. Hay que descubrir nuestra verdadera naturaleza para alcanzar la liberación.
Pero cada uno dice que nuestra naturaleza es diferente. Y todos ellos dicen que esa percepción es lo que nos lleva a superar el apego y, por tanto, a superar el ciclo de las reencarnaciones y alcanzar la felicidad. El resultado común de todas estas formas de autoconocimiento, voy a ver cómo va la cosa. Bueno, podría ir peor. Bien, en todas estas tradiciones, menos en el materialismo, es que uno alcanza ese estado de liberación que consiste en el desapego. Es la ecuanimidad, la paz interior. Uno no tiene deseos. Eso nos decía Swami Brahmananda. Le preguntamos, era un maestro del Himalaya, ¿el sabio tiene deseos? Y dijo, sí, el sabio tiene deseos. Y si puede, los satisface. Y si no puede satisfacerlos, se le pasa. Eso es una persona como Dios manda. Es una persona que tiene los deseos, la vida, la forma normal de ser, pero que es libre, es completamente libre. Si no puede satisfacer un deseo, pues se le pasa y ya está, no problema. Y ningún drama. Ese drama añadido es ese sufrimiento que buscan superar las filosofías de la India, y por eso son tan populares ahora el budismo, el yoga en plan serio, el Vedanta, la meditación, diferentes tradiciones que vienen de la India cuyo objetivo es este, volvernos personas libres. Libertad, paz interior, ecuanimidad. Y cuando uno se relaja y está en esta actitud de ecuanimidad, se derrumba la coraza emocional que solemos tener. Cuando tenemos apegos, siempre tenemos un poco de miedo de perder el objeto que tenemos o de no conseguirlo, angustias, tenemos cólera, si alguna persona algo se convierte en un obstáculo para satisfacer nuestros apegos, le odiamos, nos enfadamos, tristezas, oh, no tengo eso, no valgo para nada. Todo esto procede del apego. Cuando uno no tiene apego, está instalado en la paz, en la serenidad interior, la coraza emocional que nos sirve como es una coraza que nos defiende del mundo. Tenemos miedo al mundo. Hay un texto muy antiguo que dice, cuando no hay dualidad, no hay miedo. Cuando no hay separación. Si vemos a otros seres que son mis rivales o que van a ser obstáculos en mi camino, me defiendo de ellos. Cuando uno está en un estado de ecuanimidad, de paz interior, toda esa coraza desaparece y es cuando uno puede empatizar con los demás. Ya no se siente esa barrera con los demás. En todas estas filosofías, son filosofías muy diferentes, pero como producen ese efecto, el resultado es el mismo al final. No importa, yo aquí soy muy pragmatista. Una filosofía es verdadera si funciona, o es buena si funciona. Puede haber muchas filosofías que digan cosas distintas y que sean verdaderas en ese sentido pragmático. Yo creo que todas estas tradiciones funcionan y otras muchas también. Soy capaz de empatizar y siento espontáneamente amor por todos los seres. Es decir, no me siento separado de los demás. Amma, mi maestra, y Thich Nhat Hanh, uno de cuyos libros está ahí, ponen el mismo ejemplo. Si de repente, imaginad, estoy dando la conferencia, ya veis que gesticulo mucho, ¡pah! Y me doy un golpe en la mesa de repente. ¿Habéis visto qué ha pasado? Pues me he dado un golpe y esta mano ha ido directamente a hacer así. ¿Y por qué? Qué buena es esta mano, qué compasiva. No, es que es una única persona, un único ser. Me he dado un golpe y automáticamente me ha agarrado la mano porque sabemos, notamos instintivamente que eso hace que nos duela menos. La sensación de que no hay separación entre mí y los demás hace que empaticemos mucho más fácilmente con los demás y por tanto que tengamos esta actitud de amor, desear el bien de los demás, y compasión, desear que los demás no sufran. Universal, ante todos los seres humanos, cualquier ser viviente. En la India ya sabéis que a los animales se les considera seres sintientes o sensibles desde hace milenios. Esto ha sido una conclusión a la que han llegado los científicos
modernos, hace un par de décadas, en Cambridge, la declaración de Cambridge creo que era, de los neurocientíficos, etcétera, etcétera, que entonces han afirmado definitivamente que los animales tienen conciencia, cosa que sabíamos todos los que teníamos perros y cosas así. Pero bueno, pero la ciencia hace bien en ser muy exigente. Bien, pues esa compasión, es difícil separar que uno sea muy compasivo con un ser humano y luego maltrate a un animal y cosas así. Bueno, eso poco a poco estamos avanzando en eso. La sensibilidad ante el sufrimiento de los animales se ha desarrollado muchísimo en las últimas décadas y dentro de 50 años alucinaremos, espero, pensando que nos comíamos a los animales y cosas así. Igual que ahora la esclavitud nos parece una cosa inconcebible, pues yo creo que dentro de un tiempo la sensibilidad moral irá ampliándose como ha pasado históricamente. Bueno, claro, si creemos en el karma y la reencarnación, llegamos a este estado de paz interior, ya no nos volvemos a reencarnar nunca más. Así se acaba la historia. Bueno, pues esto era lo que quería decir, pero voy a dejar para el final una parte práctica. Una lectura recomendable. Hay hay poquísimos libros en español sobre filosofía de la India. Este es el que me parece mejor. Son ediciones antiquísimas, la del año 77, y antigua, la de 2007, que está descatalogada. Pero se podrá encontrar seguramente en Iberlibro, en sitios de segunda mano y por ahí, en algunos sitios. Incluso yo tengo algún ejemplar extra, si alguien tiene muchísimo entusiasmo, pues que me lo diga. Y si me convence que tiene verdadero interés, pues le puedo dar uno de los ejemplares. Pero muy verdadero interés. Bien, entonces vamos a hacer una práctica. Este OM ha quedado un poco feo. Bueno, vamos a hacer una pequeña práctica para... He hablado mucho de meditación. Vamos a hacer una meditación que es un poco laica, no presupone ninguna creencia metafísica. Vamos a hacer una meditación no dualista. ¿Qué quiere decir? Que hay una única realidad que lo abarca todo. Dejamos aparte otros temas. Imaginemos que si creemos en Dios, pues Dios es la realidad absoluta y el universo pues existe porque participa en la realidad de Dios. Podemos pensar en Dios que es omnipresente, está en todas partes. No hay ningún sitio donde Dios no esté. Si no creemos en Dios, nos basta con pensar en el universo. El universo entero es esa realidad única, no dual. Entonces, vamos a usar este símbolo que hay aquí, es el mantra OM. OM representa esa unidad, esa totalidad. Entonces, la idea es, todo esto es el Brahman, todo esto es lo absoluto. No hay nada que no sea eso. Todos estos seres que veo son eso. Si cierro los ojos, los pensamientos que aparezcan son eso. Mis sensaciones, todo lo que hay es ese absoluto. Entonces, la meditación consiste, vamos a repetir OM juntos unas pocas veces. Y cada vez que digamos OM, sentimos esa unidad. Y después nos callaremos y seguiremos repitiendo OM mentalmente. Al inspirar, OM. Al expirar, OM. Y cada vez que imaginemos ese sonido, sentimos esa unidad de la que formamos parte como individuos y que lo abarca todo, abarca a todos los seres. Es la conciencia de la unidad de todas las cosas. Y de ahí, con práctica, si se practica esto diariamente durante mucho tiempo, se va adquiriendo una sensación de paz, ecuanimidad y luego amor, compasión, porque la conciencia de la unidad tiene todo ese efecto. Así que vamos a hacer una pequeña experiencia de esta meditación en OM. Según la tradición, conviene tener la espalda recta y el cuello, hombros y pecho abiertos, pero relajados. Y si el cinturón nos aprieta muchísimo, pues podéis soltarlo un poco, porque sí. Conviene poder respirar para meditar. Entonces, los pies firmemente en el suelo, las manos como queráis. Entonces, vamos a empezar diciendo OM varias veces, sintiendo esa unidad desde el principio. Inspiramos.
Sentid esa vibración en todas partes. Ahora seguimos mentalmente. Respirad lenta y profundamente al inspirar, mentalmente, y al expirar, sintiendo cada vez esa unidad. Un par de minutos. Terminamos diciendo Om juntos 3 veces. Inspiramos. Bueno, podemos ir abriendo los ojos, volviendo al mundo de la dualidad. El objetivo no es que desaparezca la dualidad, sino que lleguemos a sentir esa unidad en la multiplicidad. Normalmente lo que no sentimos es la unidad, solo la dualidad. Si unificamos los dos aspectos, eso es el objetivo. Bueno, y esto es lo que quería contaros. Muchas gracias por vuestra atención. Pues ahora tenemos unos minutos para aportar nuestras preguntas, algún comentario. Si puede ser, los comentarios muy breves, porque somos bastantes en esta sala y no para que dé tiempo a más personas. Pues nada, a ver. Muchas gracias. Gracias. Namaste. A veces siento que esta intención de como abstraerse de la parte física, emotiva, que en otras filosofías o en la vida misma pues es lo que somos. Este ascetismo, creo que a veces como que sube mucho la expectativa o la vara para la gente común de que, bueno, pues son filósofos que dejan fuera la emoción, eso no es lo que somos, y por ende el apego se ven como negativo, cuando pues siendo muy físico, pues en la genética hay un apego perpetuo de nuestros genes y no se separan. No sé qué opine de eso, que a veces puede verse muy ascético el dejar fuera emociones, corporalidad, no incluirla en el paquete espiritual o de crecimiento. Gracias. Sí. Ese es un peligro de este tipo de filosofías, pero yo creo que cuando están bien interpretadas y según las tradiciones, no, es un peligro que es difícil de evitar, pero que quieren evitar. Por ejemplo, veamos en el budismo, el octuple sendero. Pues recta motivación, primero rectos puntos de vista, recta motivación. En la recta motivación, o por ejemplo en el budismo y en el yoga, hay 4 actitudes
que se les llama de diferentes maneras en las diferentes tradiciones, que son muy positivas, que nos hacen avanzar en la dirección de la liberación y que hay que cultivar. Y estas son, entre ellas están incluidas el amor, la compasión y el alegrarse de la felicidad ajena. Y la otra es la ecuanimidad. Entonces, no queremos volvernos inhumanos, fríos, sin sentimientos, pero sí queremos cultivar sentimientos constructivos para nosotros y para los demás. Entonces, eso es justo lo contrario de lo que hemos llamado apego. O sea, sería el apego y el amor son opuestos completamente. Cuanto más apego, menos capaces somos de amar. Cuanto más capaces somos de amar de verdad, menos nos enganchamos. Cuando nos apegamos a las cosas, las estamos utilizando como objetos para nuestro placer, para nuestra satisfacción. En cambio, el amor en este sentido más amplio de querer el bien ajeno es un sentimiento. Entonces, bueno, se corre el peligro de caer en un ascetismo exagerado, y eso no solo en los filósofos, sino en los buscadores espirituales, en los propios practicantes. Todos los maestros hindúes, budistas, etcétera, advierten del peligro de caer en eso. No ir más allá, no llegar a un nivel que abarque lo humano y vaya más allá, sino que volver a un nivel prehumano. O sea, que tienes razón completamente, que es un peligro, pero que no es esencial a estas tradiciones. Hola Javier, un placer. Bueno, he venido de Tenerife por unas circunstancias, pero un placer tu conferencia. Yo te hablo a nivel personal, ¿no? Yo suelo meditar todos los días desde hace, pues quizás 5 o 7 años más o menos, y sí he llegado a la conclusión de que el sufrimiento viene por el pensamiento, ¿no? Me refiero al pensamiento negativo. Entonces, yo en mi práctica de meditación lo que procuro es aquietar los pensamientos. Es decir, es difícil crear espacio entre pensamiento y pensamiento. Pues a veces me sale, ¿no? Pero aquietar el pensamiento llamo yo que en el tiempo de meditación, mi meditación son 20 minutos, pues cuando estás normal puedes tener 100, no sé, muchos pensamientos. Y en ese momento a lo mejor solo tengo 2 o 3. O sea, incluso la calidad de los pensamientos. Entonces por ahí va mi planteamiento. Hombre, es muy bien. Pues por una parte, la meditación es una de las prácticas principales, quizá la práctica más elevada y más avanzada, que normalmente va acompañada de otras prácticas previas, por ejemplo, el cultivar unas actitudes éticas, hábitos éticos. Muy fácilmente nos ponemos a hacer meditación sin... Yo lo he hecho, he practicado meditaciones supuestamente elevadísimas y psicológicamente y éticamente pues era una persona de lo más vulgar. No vulgar, sino vamos... Tenía grandes defectos de todo tipo. Primero hay que ir poco a poco en ese camino. Eso es lo que dice el óctuple sendero del budismo, el óctuple sendero del yoga. Hay que ir poco a poco. Entonces, hay un truco muy bueno para esta meditación que tú dices. A veces notarás que te cuesta el hacer eso. Intentas aquietar la mente. Muchos maestros hindúes y budistas aconsejan una cosa que es, si en vez de intentar aquietarla, simplemente la observas, se aquieta ella sola. Porque si intentas luchar, por ejemplo, contra un sentimiento negativo, tienes cólera, estás enfadado, entonces dices, no quiero enfadarme, tal, le das más fuerza. En cambio, si lo observas, él mismo se va aquietando. Es un truquillo que va en la línea y que seguro que lo usas también. Eso, sí. Si ves pasar los pensamientos así, entonces, claro, te desidentificas de ellos y se aquietan. O sea, que es lo que haces, claro. Muy bien, estamos de acuerdo. Hola, mira, yo soy un poco como los hippies de los 60 que digo que la vibración está en la India, porque yo considero que el budismo vino después, es decir, que el yoga primordial viene de los sadhus e incluso Buda fue uno de ellos. Yo como persona que he ido a centros de meditación budista, sinceramente me he encontrado
digamos, filosofías que hablan del desapego y que están muy apegados a lo económico. O, por ejemplo, venerar mucho a un maestro y luego ser las mujeres las que tenemos que lavar el retrete y encima sin ego. ¿Entiendes? Entonces, realmente soy una buscadora, si no, no estaría aquí. Y aunque es un poco metafísica o niñez o soñadora, yo he leído, por ejemplo, 20 casos que hacen pensar en la reencarnación de Ian Stevenson, y esos niños que tenían unas marcas de nacimiento y esos recuerdos que están en la niñez, que al ser adulto le da tanta vergüenza, esas cosas que parecen de frikis, por ejemplo, a mí me dan un sentido más profundo que a lo mejor irme a un retiro que me cueste 600 euros y practicar el desapego. Por otra parte, el tema afectivo del ser humano, es necesario tener un apego a una amistad de hace 20 años, porque realmente creo que vivimos en un mundo que practica el desapego, pero en el mal sentido. En el mundo, pues bueno, hay una necesidad también de un amor universal. Vale, ya está. Básicamente estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Hay incoherencias. Bueno, Buda era uno de los shramanas, de los ascetas errantes. Empezaron, es una tradición que hubo en la India pues a partir del siglo VI a.C., por ahí, y se refleja en las Upanishads y luego en el budismo, en el jainismo, etc. Todo es el mismo origen. Entonces, luego el budismo fue muy importante en la India y desapareció. El siglo XII ya no había budismo en la India, pero se extendió por toda Asia y luego por todo el mundo. Entonces, del Tíbet. El budismo tibetano. El Dalai Lama, Sí. gracias a la India pudo escapar. O sea, se le ayudó en la India. Bueno, el budismo tibetano es budismo indio emigrado al Tíbet, sí. Es budismo tántrico indio. De China y todo como que se tuvieron que llevar al lama y se lo llevaron a la India. De alguna Sí, sí. manera. Y hombre, India, claro, yo le tengo cariño. Luego hay otra gente que va a la India y vuelven horrorizados. Pero bueno, yo he ido 30 veces y seguiré yendo. Es como una madre un poco rara, un poco desastrosa, pero a la que uno quiere mucho. Y incoherencia, desde luego. Por cuestiones espirituales, por contenidos, enseñanzas espirituales, no se puede cobrar. Es demasiado valioso. Si te cobran o si te cobran demasiado, pues es incoherente, desde luego. Eso no es, la espiritualidad no tiene precio. Y el machismo es tradicional en todas las culturas y en la India más. En la India más. En la India es uno de los peores países que hay en el mundo para ser mujer, por lo que dicen. Aquí las mujeres estáis muchísimo mejor aquí que en la India. Bueno, pues el libro ese de Stevenson sobre la reencarnación es muy interesante, da que pensar sobre la reencarnación, sobre la posibilidad de la reencarnación. Hay compañeros míos filósofos que están convencidos de que hay reencarnación por motivos filosóficos y creen que hay razones fuertes. Otros no. Y bien, sí, pues lo que son tantos temas que muchas gracias es una aportación que nos haces. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Me gustaría que nos hablases un poco de tu visión a futuro de hacia dónde vamos en todas estas concepciones del Atman que nos has estado explicando y desde el mundo globalizado en el que vivimos, hacia dónde vamos. Ahora mismo tenemos por una parte el materialismo y el dualismo en Occidente muy inculcados, pero hacia dónde, igual que has dicho que dentro de 50 años no estaremos comiendo carne y veremos ojalá, lo veremos como la esclavitud, ¿hacia dónde ves tú que vamos? No sé, no puedo decir nada. Yo tengo una cierta... Simpatizo con los ideales de la Ilustración, tengo que decir, de la modernidad occidental, de la racionalidad occidental moderna, los ideales de igualdad, libertad, fraternidad, todo esto, la democracia, la racionalidad, etcétera, me parece bien. Parcialmente, cuando es demasiado exclusivo y dogmático, me parece mal y muy peligroso, y está unido con colonialismo, con muchos problemas. Entonces, no tengo ni idea. O sea, esa pregunta no puedo responder en absoluto. Lo que sí, creo que debemos, yo por lo menos siento que debo hacer todo lo posible para contribuir a que vaya en una buena dirección.
pero eso es lo que estoy seguro, eso sí. Hola Javier, ¿qué tal? Encantado de conocerte por primera vez. Yo practico la meditación también hace años, un poco en la línea hinduista. Y bueno, te quería comentar un poco sobre estos tiempos que vivimos. Que, por ejemplo, yo la meditación la considero, los chakras, en conclusión, pues tiene una relación con los planetas también, ¿no? Entonces estamos viviendo a nivel astrológico un cambio, que muchos conocerán, que es Plutón en Acuario, ¿no? O sea, Plutón representa la espiritualidad, es el Serikalki, ¿no? A nivel de dioses, ¿no? De la India, ¿no? Es el transformador. Y Acuario representa la Kundalini. Entonces, ¿qué opinas sobre eso? Si realmente en este tiempo es un momento de transformación en masa, porque Acuario es la comunidad, soy un poco astrólogo también, entonces, bueno, soy un poco de ello también, entonces me ayuda la meditación y la astrología a entender un poco, ¿no? A mí e incluso a lo global, ¿no? Entonces, bueno, simplemente una opinión tuya. Gracias. En la tradición de la India sí que se tiene en cuenta la astrología y se habla de los chakras, son centros energéticos en el cuerpo sutil. Y se tiene en cuenta dentro del contexto de la práctica de meditación. Entonces lo que tú haces es totalmente coherente. Por una parte se habla, o se hablaba hace tiempo, de la era del Acuario, eso desde los 60, 70, había un libro, bueno, eran grandes novedades que la conciencia se iba extendiendo, en la época de los hippies sobre todo, que fue una época especialmente de la contracultura, el nacimiento de una contracultura, etc. Todo eso, luego han pasado otras cosas como que han ido en dirección totalmente opuesta. Entonces, si vemos ahora el mundo, lo que comentaba antes nuestro compañero del fondo, el futuro es muy imprevisible porque hay cosas que apuntan en una buena dirección y otras que apuntan en una dirección espantosa. Entonces, lo que tú dices, lo que has dicho me parece muy coherente y muy correcto y comprensible. Y hay personas que pueden creer en astrología, en chakras, en el esoterismo indio, etc. Y otros que no, que les cuesta mucho. Entonces, por eso tiene que haber de todo. Tú tienes la suerte de poder creer en eso, pues aprovéchalo. Y si otro no puede creer en eso, ya creerá en alguna otra cosa que le pueda ir bien. Sí. Un momentito, porque aquí hay una serie de personas por aquí y vamos para allá. Breve, porque tenemos varias manos. Vale, sí. Bueno, vamos a ver. Para conseguir esa ansiada libertad, ¿cuál es el verdadero antídoto o cuál es más difícil? ¿Es deshacerse del ego o del desapego? ¿Cuál es el antídoto? O sea, va unido. Las dos cosas van unidas. El ego es precisamente la idea, la esencia del ego, que se dice de muchas maneras en la India, asmita, ahamkara, etc. En todas las tradiciones se habla del ego, es la idea de yo individual separado. Yo separado. Y en esa idea va asociada a la idea de yo, en ese sentido estrecho, va asociada a la idea de lo mío, yo y lo mío, el egoísmo. Entonces, es la idea de yo individual separado que va unido con una actitud egoísta ante la vida. Eso es el ego. Pero el ego, como dicen todas estas tradiciones, en el fondo es una idea falsa. En realidad el ego es una mera idea falsa. Hay que cambiar la percepción que tenemos de nosotros mismos y de la realidad, y entonces el ego desaparecerá. No es que desaparecerá, comprenderemos que eso no ha existido nunca. Y entonces, en realidad no hay nada que conseguir. Me voy a poner un poco místico. En realidad, ya ahora, ese ego no existe. O sea, ya ahora es así la cosa. No hay. Si tuviéramos que conseguir llegar a ser de otra manera, pasar de lo finito a lo infinito sería imposible, porque es un paso muy difícil de dar. Pero si nos damos cuenta que el yo limitado en realidad no es lo que somos, es meramente caer en la cuenta. Es como cuando buscas las gafas por todas partes y de repente te das cuenta que las tienes puestas. Eso, solo hay que abrir los ojos, como dicen los maestros. Comprende, despierta y sé libre. Es solo despertar. Estamos dormidos soñando en una especie de pesadilla y nos despertamos.
Y bueno, todos nos hemos despertado de una pesadilla. ¡Qué alivio! Que eso que pasaba, que eso no era así. Pues eso es el proceso. Llegar a comprender que esto no era como creemos, no es como creemos. Pues, y mucho más habría que decir, pero bueno, algo es lo que hay. Vale, gracias. Perdón, voy a ser en breve. Muchas gracias. Ha estado una verdadera sorpresa encontrarte esta charla con mi pareja. Hemos dicho, vamos y a ver. Bueno, pues yo voy a hablar del punto de vista de madre. Y tú que has dicho la era de Acuario, el futuro. Los niños son nuestro futuro. Seguramente aquí somos padres, madres, abuelos, etcétera. Y soy madre de una preadolescente y también trabajo en ámbito médico y vemos tantos suicidios entre los jóvenes y ellos como un futuro en un mundo de tecnología. Yo creo que tú puedes aportar bastante información de despertar ese Atman en estos jóvenes porque parecen un poco perdidos y con la tecnología se pierden aún más. Basta con ver personas que son en época de Tinder que se vive y cómo este Atman es tan artificial para protegerse a sí mismos. ¿Y qué va a pasar con los niños que entre una cosa y otra cosa se están perdiendo totalmente? Yo creo que tú, como idea, te lo estoy planteando, tú has dicho, no sé qué va a pasar en un futuro, pero sí que con este tipo de enseñanza seguramente puedes hacer algo para tener un futuro mejor entre estos jóvenes. Gracias. Hombre, muchas gracias porque es como que me estás animando a que siga con estas cosas porque pueden ser positivas. Yo sí lo creo que es una cosa buena, por eso también cuando empecé siendo preadolescente con estas cosas me llamó mucho la atención esta actitud de paz interior, ecuanimidad, amor, compasión. Yo creo que es muy bueno poder divulgarlo, propagarlo en la medida de lo posible y no hace falta convertirse ni cambiar de nada, pero que algunas ideas, algunas prácticas de esas tradiciones se incorporen, yoga, mindfulness, budismo, meditación en general, también la sensibilidad ante los animales, cosas que vienen de Asia, que aquí no están tan desarrolladas. En el hinduismo contemporáneo siempre intentan combinar Oriente y Occidente. Es la racionalidad occidental, la ciencia, la democracia, los derechos humanos, muchas cosas muy buenas que hay en Occidente, y luego la espiritualidad o la serenidad, el cultivo, todas esas tradiciones de cultivo interior, de cultivo de sí mismo, que también están en Occidente, pero más visibles en Asia. Entonces, hay que aprovechar todo, venga de donde venga, y te doy las gracias porque me animas. Ajá. Eso hay algunas personas que lo están haciendo específicamente, que también tienen más sensibilidad. Yo con los niños no tengo gran facilidad, yo no tengo hijos y mi experiencia en relación con los niños no se me da muy bien, pero hay otra gente que sí. Entonces yo me especializo más en cosas que se me dan mejor, pero hay gente que sí tiene esa facilidad y que están en esta línea y hay clases de yoga para niños, de meditación, muchas cositas así que se van a hacer. Javier, estamos casi llegando al final, pero una pregunta y hay otra pregunta por ahí. La ley del karma se puede aplicar a grupos. Por ejemplo, una nación que destruye a otra nación recibe karma nacional. Una raza que masacra a otra raza recibe karma como raza. Un grupo social que destruye a otro grupo social recibe karma, es decir, ¿hay eso o todo queda en una especie de karma individual? Ante todo el karma es individual, pero claro,
Dios los cría y ellos se juntan. Entonces, igual, gente que tiene que experimentar un tipo de experiencia X, pues según la ley del karma, renacerían o serían concebidos en esa situación. Entonces, lo esencial es el karma individual, pero inevitablemente uno se va agrupando en especies. Pues, hay quien tiene el karma de nacer como un cordero, por ejemplo. Entonces, pues uno nace entre otros corderos. Y así. Bueno, me ha encantado tu conferencia, tu charla, me ha gustado muchísimo, muchas gracias. Y yo quería hacerte esta observación. ¿No crees que los humanos nos complicamos mucho la vida? Porque yo creo que es todo mucho más sencillo. Quizá parta de ahí, de nuestro ego, por lo que cada uno creemos que nuestra filosofía es la mejor y nuestra idea es la mejor. Pero yo creo que si nos dejamos llevar y envolver por esa energía universal en la contemplación de ese amor que nos proporciona todas las criaturas, sería todo mucho más sencillo. Yo sí creo en la reencarnación, no en la reencarnación en animales, sino en una causa y un efecto de no hay castigo, sino que hay una consecuencia. Y bueno, en cuanto a lo que has dicho, me ha encantado también de que dentro de 50 años quizás veamos a nuestros hermanos menores, los animales, no como alimento, sino como compañeros de vida. Yo ya lo hago así, pero por lo menos no me tacharían de loca. Muchas gracias. Gracias. Serías una pionera de eso. Estoy de acuerdo totalmente en lo que dices. Creo que nos complicamos mucho. La cosa es tan sencilla que es dificilísima, porque estamos acostumbrados a la complicación. Siempre todas estas tradiciones, la intuición última es lo más fácil, es en realidad dejar de interferir y dejar que la cosa brote por sí sola. Pero no estamos acostumbrados y para llegar a hacer eso poco a poco necesitamos décadas y años y vidas enteras de esfuerzo para llegar a dejar de esforzarnos. Unidad en la diversidad. Yo creo que a mí me encanta ese lema también para el diálogo interreligioso, para todo. Hay una multiplicidad, pero hay una unidad de fondo. Esta es la filosofía en la que hemos meditado con la palabra Om. Ver esa unidad, ese fondo común entre las personas, entre las naciones, entre las religiones, entonces sería fabuloso. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo quiero daros las gracias a todos por haber venido esta tarde y sobre todo, Javier, darte gracias por venir.